Bienvenido a Opiniones, un segmento de esta es mi opinión, cuál es la suya, hoy desde Manizales, hablando con gente que sabe de lo que está sucediendo en el país. Bienvenido, doctor Oscar Gómez, a este programa Opiniones. Jorge, muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Bueno, doctor Gómez, ¿qué está pasando con la pandemia en Colombia y qué nos espera? Esta es una historia como larga, Jorge, y tenemos que hablar que partir de la premisa de que en el mundo y en Colombia la mentira está primando todavía. Si podemos hacer un recuento de lo que es la pandemia en el mundo y reconociendo autoridades decentes del planeta, hay que reconocer que el 88% de los artículos, de la información que sale sobre el coronavirus es falsa. Entonces lo que debemos tratar hoy en día es de hablar sobre realidades y no sobre supuestos. Primera realidad, el virus existe, el virus no tiene tratamiento. El virus vivió en los murciélagos del oriente, o vive, y se transmitió al ser humano, hasta que la ciencia no nos diga por qué ese bicho pasó del murciélago al ser humano. Estamos con muchos problemas y no podemos enfocar los tratamientos desde el punto de vista epidemiológico certeramente. Es falso que la transmisión del virus del murciélago al ser humano sea directa, necesita un intermediario y todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Si es por supervivencia del virus o por cambios en el medio ambiente o por otras circunstancias. De manera que mientras esa certeza no aparezca, nosotros estamos casi que indefensos con el problema del virus. Hablando del país, ¿cómo se enfocó la pandemia y cómo lo enfocaron otros países? Y para hacer la comparación, podemos hacerla con un país que tiene la misma población de Colombia, que es Corea del Sur. Corea del Sur en este momento, hoy, tiene 24.000 infectados y tiene 421 muertes. Nosotros tenemos 850.000 infectados y tenemos cerca de 30.000 muertes. O sea, tenemos 35 veces más infectados que Corea y 63 veces más muertes que los coreanos. ¿Por qué pasó eso? Y hay que hacer un detalle, una afirmación que es cierta. Corea no necesitó y las autoridades de salud de ese país no hicieron cuarentena. ¿Cuáles fueron las diferencias con el país? Mientras que Corea tenía rastreadores para buscar el virus, no solo en los pacientes que tenían síntomas, sino en los más importantes, que son los pacientes asintomáticos, quienes son los transmisores más peligrosos. Entonces Corea aisló a los pacientes sintomáticos y fue a buscar el virus a las casas y a esos los aisló. Hablando en plata blanca, aisló a los enfermos y no aisló a los sanos. Entonces, cuando un país prioriza su salud, la economía sufre menos desde ese punto de vista. Para lograr esto, en los países como el nuestro que hicieron cuarentena, se tenían que haber masificado las pruebas en el momento en que la cuarentena estaba en vigencia y adicionalmente masificar las pruebas durante la cuarentena. Esto no se hizo. Y pues ese es el problema que tenemos con que no se pudo cortar el contagio, tuvimos más contagios y al tener más contagios tenemos más pacientes en cuidado intensivo y sobre todo si son esos pacientes contagiados
pueden tener secuelas desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista del sistema nervioso central. Entonces se dice que el 40% de los pacientes que, entre paréntesis, están recuperados quedan con secuelas, y con secuelas que pueden ser transitorias o permanentes. Eso es un golpe para los sistemas de salud y es un golpe muy grande para la economía de un país. Fíjense que en Corea en este momento, o sea, Colombia en este momento ha realizado el doble de las pruebas de Corea. Corea está cerquita a los 2.300.000 pruebas. Nosotros estamos llegando a los 4 millones, pero nosotros estamos haciendo las pruebas cuando ya no tenían el beneficio que podían reportar si se hubieran hecho en un principio. Ese es el problema que tenemos en este momento. Y otra cosa que le tiene que servir a la comunidad es que se sepa con precisión que el virus, en este momento no hay una droga para el virus. Hay tratamientos para los efectos secundarios que produce el virus. O sea, si hay trastornos de coagulación, los anticoagulantes sirven, y si hay trastornos inflamatorios, los corticosteroides como la dexametasona sirven, pero tratamiento en sí para el virus, o sea, una droga que sea directamente antiviral efectiva, no existe en el mercado. Y la siguiente circunstancia que hay que analizar es que cuando usted va a aislar una población o lo va a someter a cuarentena, tiene que estar capacitado para hacer las pruebas y tiene que garantizarle a las personas de bajos ingresos que se aíslan su manutención, o sea, sus derechos de supervivencia básica. En un país como Colombia, de un empleo informal con cifras que bordean el 70 o el 80%, si usted no tiene una renta básica mínima que garantice la supervivencia de la gente, es una estupidez tratar de mantener la gente, porque la gente no se va a poder quedar confinada en sus casas, porque le ponen el falso dilema, dice, o su salud, o se muere del virus o se muere de hambre, y eso no puede ser. En esas circunstancias, los países que enfrentaron esta pandemia con un sistema de salud pública fuerte y con una alta intervención del Estado para combatir el problema, salieron adelante, mientras que los países en los cuales había intermediación privada son los que más sufrieron. Es el problema de los Estados Unidos, el problema de Francia, el problema de Italia, ¿cierto? Alemania salió mejor, pero en el otro lado, los países de fuerte compromiso estatal, como por ejemplo China, como Vietnam, como Islandia, como Eslovenia, como Nueva Zelanda, y aquí en los vecinos nuestros están los efectos de que nadie puede negar, que fueron Costa Rica y Uruguay, que manejaron la pandemia desde el punto de vista estatal con fortaleza, y que son las economías de América Latina que menos están lesionadas con el virus. Bueno, doctor Oscar Gómez, cuando usted dice que el 40% de los que dice el gobierno que están recuperados van a tener secuelas, esa carga de la salud, ¿quién la va a cargar cuando hoy el problema grave con las EPS que no le pagan a las EPS? Ese es un problema seriosísimo, Jorge, porque fíjese, tenemos un sistema que está basado en la intermediación, es un negocio. Aquí la ley estatutaria de salud, que consagró la salud como derecho fundamental, se la pasaron por la galleta, ¿cierto? Y entonces aquí lo primero que hizo el Estado colombiano fue el primer giro que hizo el Ministerio de Salud fue 760.000 millones de pesos como adelanto a las EPS. Esa plata se quedó en los bolsillos de las EPS y no tocó para nada la salud, ni las IPS,
ni el pago del personal de salud, con el agravante que los médicos tuvimos que trabajar sin bioseguridad y las consecuencias están a la vista. Hemos enterrado 69 colegas y nadie responde por eso. Doctor Gómez, el asunto de este país es que, lo dijo usted al principio del programa, es que la infodemia, el 88% es mentira sobre la pandemia. Pero resulta que los gobernantes se dedican a hablar y hablar en los medios de comunicación y no solucionan absolutamente nada del problema del país. Ese es el problema, Jorge, que tú mencionas. A uno, para desinformarlo hay de dos maneras: o no le das nada de información y te quedas en cero de información, o lo llenas de información falsa y seguís desinformado. Ese es el problema. O sea, nosotros, este gobierno está en manos de economistas desalmados y de politiqueros corruptos e ineptos. Así no podemos, ¿cierto?, en estas condiciones. Y hay una cosa más seria, Jorge, que va a golpear el sistema de salud. Como aquí eso no es responsabilidad estatal, sino individual. Y el que está empleado es el que paga, y la afiliación a salud le pone un porcentaje y el otro porcentaje lo pone el patrono. Si a usted se le pierde el empleo, eso desaparece. Y ya dicen, pues, 1 o 2 millones de gente más desempleada. Entonces la carga para el sistema de salud va a ser brutal. Nosotros con este sistema que hay, este sistema no ha sido capaz de manejar el sistema de salud común y corriente ahora para manejar semejante problema. Estamos, o sea, la pandemia está a sálvese quien pueda. Bueno, doctor Oscar Gómez, yo quiero que hacia el futuro usted tiene propuestas muy interesantes sobre la salud en Colombia y yo quiero que sigamos haciendo trabajo para intentar despertar también desde el sector salud. Usted que es un buen hombre inquieto respecto a todo esto que está pasando con los EPS, las IPS, el problema de la salud en Colombia, ¿qué podemos decirle al ciudadano de a pie para poder mejorar esto? Vea, Jorge, lo más importante es que el ciudadano entienda que la ley estatutaria consagró la salud como un derecho fundamental y universalmente está aceptado que los derechos fundamentales tienen que estar por fuera de las leyes del mercado. Aquí no debe haber intermediación y aquí no debe haber en salud leyes de oferta y demanda. Y aquí se tiene que acabar esa gran mentira, ese falso dilema de enfrentar la salud con la economía. País que tenga buena salud tiene buena economía. La salud prioriza, Estado que priorice la salud salva la economía. Cuando se prioriza la economía, la salud se desbarranca. Bueno, doctor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones. A ti, Jorge, como dice ahora en Colombia, los colombianos no nos queda sino echarnos la bendición, Padre Nuestro intravenosos, y que la gente decente vuelva al poder en Colombia. Después del médico Oscar Gómez hablando de la pandemia, seguimos en Manizales y esta vez con Luis Alfonso Delgadillo, representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Universidad de Manizales y que hace parte del sindicato de la CHEC, para que nos diga qué está pasando en la Universidad de Manizales. Luis Alfonso, bienvenido. Muy buenas tardes, don Jorge Correa y los televidentes. Pues en la Universidad de Manizales se está presentando uno de los casos que el doctor Tobón en algún momento de sus programas lo dijo, y es que en Colombia el aparato jurídico está diseñado para robar. En la institución pasa algo similar, pero es con el reglamento o con una serie de reglamentos que tiene establecido la institución. En este momento se eligió un nuevo rector, eso fue desde el 3 de septiembre del 2020, que es el doctor Duván Emilio Ramírez, una persona pues que había pertenecido 10 años al Consejo Superior de la Universidad de Manizales y 30 años en la institución. Aquí por lo menos lo más preocupante es en algún momento que tiene los mismos síntomas que sucedió en la central hidroeléctrica de Caldas antes de ser vendida a EPM, y lo que sucedió con el hospital de Caldas, que recordemos el partido del Boca y el 11, que en ese mismo momento, mientras estábamos gritando en la euforia del partido, estaban sacando a la gente en camillas a la calle. Eso fue la historia que nos pasó acá en Manizales, y esto es lo que nos pasa con nuestra institución, la Universidad de Manizales, que es una institución que lleva 48 años
que ha sido construida a puño y con la fuerza de los manizaleños, y ahora pues está dirigida por un grupo de personas que nos preocupa que en algún momento sea dirigido por un partido político. Ya tenemos varias personas, que no es delito porque en este país uno puede pertenecer al partido que sea, pero lo que sí es peligroso es que las mismas personas de los mismos partidos sean las que estén tomando las decisiones, porque se está viendo mucho nepotismo. La calidad ha estado bajando porque en vez de traer personas de otras partes de la geografía nacional o internacional, ponen a los mismos con las mismas. Acá hay familias enteras que están adentro de la institución y tenemos en este momento un grado de burocracia grande. Y pongo un ejemplo: tenemos un señor que es profesor, que es el secretario de la secretaria que es abogada, del secretario de la secretaria general. Entonces usted se puede analizar, o sea, una institución así es complejo que salga adelante cuando en uno de los ejemplos se ve cómo estas personas meten de manera burocrática a la institución por el mero hecho del amiguismo. Ese es un problema grave, pero no solo en la Universidad de Manizales, es un problema general en Colombia, y los intercambios también que se dan entre alcaldes y gobernadores para poder meter la familia de concejales y diputados para que trabajen en otro escenario. Pero ¿qué más le falta a la sociedad manizaleña para entender lo que está pasando en la Universidad de Manizales? Primero que todo, entender que la institución toda, a pesar de ser privada, porque es una figura bien curiosa, la institución nació como una cooperativa, luego se convirtió en una fundación, y a pesar de ser privada no tiene dueño. Entonces, si no tiene dueño, ¿quiénes somos los dueños? Los dueños somos todos, que debemos tomar decisiones y cambiar en este momento en los estatutos de la institución. Y los estatutos, ¿cómo se deben cambiar? Primero que todo, el rector debe ser nombrado por estudiantes, por administrativos, por profesores, incluso también deberían estar los exalumnos, pero en forma directa, no por, como lo están haciendo en este momento, representación de 9 personas, que algunos llegan en forma muy dudosa, porque tenemos una problemática, y es que por la parte de los profesores del Consejo Superior se hizo unas elecciones ahorita antes de mitad de año y se encontraron muchos vicios en ella misma. De hecho, inclusive el sindicato de profesores de la Universidad de Manizales, por medio de una impugnación, puso en evidencia una cantidad de irregularidades donde se reeligieron los mismos representantes del Consejo Superior de la parte de los profesores. Como ellos mismos tomaron las decisiones, es como en el Congreso, como la ley anticorrupción, es yo con yo. Entonces, en este momento las personas que están liderando son las mismas de siempre, y el llamado a la ciudadanía primero es a tener sentido de pertenencia con la institución, entender que en la institución es de todos y que necesitamos hacer una veeduría de fondo, y entender que en el Consejo Superior se manejan intereses particulares, intereses personales que le hacen mucho daño a este tipo de instituciones tan queridas por los manizaleños. Bueno, era Luis Alfonso Delgadillo y lo que está pasando en la Universidad de Manizales, y estamos aquí en Manizales precisamente en una invitación cordial que nos han hecho para comenzar a hablar de todos los problemas que hay aquí. Aquí también está la veeduría institucional de Caldas, la veeduría institucional de Colombia regional Caldas. Hay una cantidad de gente haciendo un trabajo loable. Vendrán temas más tristes para los manizaleños y para los caldenses sobre el asunto de sus gobiernos. Difícil lo que se está sucediendo, pero próximamente estaremos hablando de más temas de interés para los ciudadanos en Colombia. Era Luis Alfonso Delgadillo hablando de la Universidad de Manizales. Y ahora desde el teleférico de Manizales vamos a presentar a Libardo Tobón hablando sobre el tema de la corrupción. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que para muchos va a ser nuevo, porque en Colombia casi no hay de eso, y es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? De acuerdo a Transparencia Internacional, ellos dicen que la corrupción es el abuso de poder delegado para obtener beneficios. El abuso de poder delegado para obtener beneficios, o sea, la clase política se beneficia de todo este sistema de contratación y de todo lo que le pueda echar mano para su beneficio personal y no para el beneficio colectivo. Eso lo vemos a diario, lo estamos viendo desde que nacimos, y en Colombia el panorama se torna más incierto cada día. El psiquiatra Rodrigo Córdoba, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, hizo una investigación muy interesante
y él trató de determinar cómo funciona el cerebro de un corrupto, pero para eso tuvo que hacer unos estudios y trabajó sobre la amígdala cerebral, a ver qué comportamiento tenía la amígdala cerebral. Se determinaron después de los estudios de haber puesto a varias personas, haberlas comprometido con cuestiones deshonestas para ver cómo la amígdala cerebral actuaba, y se dieron cuenta que en cada acto deshonesto la amígdala cerebral iba perdiendo autonomía y llegaba un momento donde esa amígdala cerebral se bloqueaba totalmente y esos actos deshonestos ya no producían ninguna reacción. Eso quiere decir que la clase política en Colombia tiene la amígdala cerebral bloqueada totalmente. Entonces, se han visto esfuerzos a nivel nacional, supuestamente, por fundamentar oficinas de transparencia. Pues hay una organización no gubernamental en Colombia que se llama Transparencia por Colombia. Ellos trabajan con Transparencia Internacional y asimismo han hecho que las instituciones vayan fundamentando sus oficinas de transparencia. Entonces, en la Presidencia de la República hay una dirección de transparencia, en el Congreso también. Aunque ustedes no lo crean, en el Ejército hay una dirección de transparencia y así en las instituciones han ido colocando direcciones de transparencia, pero eso son balas de salva, eso no funciona porque la clase política en Colombia y las instituciones a altos niveles no quieren que funcione, solamente patrañas, lo que hacemos siempre, patrañas, somos unos timadores de primera categoría. Transparencia Internacional ha hecho esfuerzos desde el año 95 para, a nivel internacional, determinar esos grados de corrupción que hay en los países. El último estudio que lo hizo con 180 países y trabaja en una tabla de 0 a 10. 0 demasiado corruptos, 10 no hay corrupción. Entonces Colombia, pues ustedes imaginarán que no sale bien librado y quedó entre esos 180 países de puesto 96. Colombia durante todos los estudios en los últimos años ha ido desmejorando, saca 3.8, en otras saca 3.7, en otras saca 3.6 y en vez de mejorar vamos de para atrás. Y ustedes lo han visto en los últimos años, Reficar, Odebrecht, la contratación en Colombia y todos los vicios que trae, todos los vicios de la colonia, de la deshonestidad y la viveza del colombiano, nos hacen ser un país, como dice el doctor Gilberto Tobón, un país hipercorrupto. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Era Libardo Tobón hablando de la corrupción en Colombia. Problema grave que tenemos con la corrupción, pero la gente sigue lo mismo y seguimos en una tragicomedia en Colombia y parece que no vamos a salir de ella. Eran 8 cuadros, pero la tragicomedia colombiana se está demorando mucho. Y ahora vamos con James Santa Cruz desde Medellín hablando del problema del asesinato de Galindo. Un hombre que ha valido la pena recordar y que es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando con ciertos personajes que defienden la política pública, el bienestar de la sociedad en Colombia, y eso es lo que nos dice James Santa Cruz. Hola Jorge, gracias por esta oportunidad en tu programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Una vez más, pero hoy quiero dar inicio contando una anécdota interesante que me sucedió el viernes pasado. Estaba viendo una película que titula Yo sé quién me mató. Cuenta la historia de una joven talentosa, pianista, que fue secuestrada, torturada y posteriormente asesinada. Pero ahí para allá comienza un enigma, un drama, donde dentro de ese drama ella cuenta, ¿no? Cómo fue su proceso. Y justo en ese momento me llegó la última columna del ilustre profesor Campo Elías Galindo, quien fue asesinado justo también la semana anterior. Y pues una gran pérdida para la ciudad de Medellín. Hoy en este programa quiero hacer un homenaje a este profesor, a este líder social, a este gran hombre que dio ejemplo y que dejó un gran legado para toda la juventud de Medellín y de Antioquia. Y voy a leer algunos apartes de su columna que son bien interesantes y que son de interés nacional. Dice por Campo Elías Galindo:
No hay precedentes en una conmoción política como la vivida hoy en Medellín alrededor de la suerte de EPM y la megaobra Hidroituango. Difícilmente en las campañas electorales las fuerzas sociales comprometidas hacen debates de ciudad que además poco inciden sobre los resultados casi siempre conocidos desde mucho antes. El grupo empresarial antioqueño GEA, que algunos negacionistas parroquiales dicen ahora que no existe, funge desde hace décadas como un poder detrás del trono, no solo en la toma de decisiones económicas, sino también en las decisiones políticas que afectan al departamento y especialmente a la ciudad. Ese GEA, que hoy es la herencia decadente de una antioqueñidad que quedó en los libros de historia, transformado desde fines del siglo pasado en un cartel empresarial intocable que mete sus manos no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en los patrimonios públicos preciados como EPM. Ha gobernado la ciudad. Nadie desde entonces ha gobernado la ciudad sin el visto bueno del gran empresariado o sin su consentimiento, sin su apoyo o sin sus recomendaciones en las posiciones claves de la administración. Las redes del poder social y económico del GEA son tan extensas que nadie podría definirles un límite con exactitud. Penetran en el mundo académico y cultural, en las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación. El discurso antipolítico no es nuevo en la vida pública antioqueña. Desde el siglo XIX los dirigentes paisas fueron remisos a la política profesional y siempre la entendieron como una extensión de los negocios. Conservadores en la política y liberales en la economía, siempre optaron por el pragmatismo y desconfiaron del Estado. La empresa más querida por los antioqueños cada vez excluye más a los ciudadanos, sus legítimos dueños, hasta poner en grave riesgo su viabilidad financiera y sobre todo su carácter público. Para preservarla de la política, el alcalde y la junta directiva de 2007 le impusieron a EPM unas normas de gobierno corporativo que amarran al representante de los dueños, el alcalde, a los designios de una junta directiva llena de conflictos de intereses, en un arma para evitar que el Estado se inmiscuya en los asuntos públicos que la junta considera privados, un instrumento de privatización que oculta el desarrollo de negocios internos y contrataciones amañadas en la empresa. Accedió a la alcaldía de Medellín un candidato ajeno a ese empresariado, pero con más fuerza ha temblado en las recientes semanas después que el alcalde decidió convocar a una conciliación con los contratistas que construyen Hidroituango en la perspectiva de recuperar 9.9 billones hasta hoy perdidos en ese proyecto. La reacción del GEA presente en todos los estamentos de la empresa y fuera de ella ha sido, primero, la renuncia colectiva de todos los miembros de la junta directiva en EPM y de algunos en otras empresas del municipio. Segundo, organizar una cruzada contra el alcalde y el gerente por la restauración del gobierno corporativo, a la sombra del cual privatizan la empresa desde el año 2007. Y tercero, organizar una veeduría ciudadana y la alcaldía, a EPM y la alcaldía. La derrota del uribismo en la elección de alcaldía fue también la del GEA, más aún teniendo esa fuerza otras cartas diferentes a la del Centro Democrático para ganar el primer cargo público del municipio de Medellín. El triunfo de Daniel Quintero fue, por lo tanto, el de una población mayoritariamente joven que cree en la paz y rechaza el saqueo de los patrimonios públicos, que se ha vuelto parte de ese paisaje nacional. Ese reclamo a los contratistas detonó una crisis que ha sobrepasado a la empresa y se ha extendido a la ciudad y a la región. Se está produciendo un alineamiento de fuerzas y un debate que parece marcar el futuro del gobierno local por el resto del periodo. Esa alianza no es nueva, pero se ha consolidado tras los recientes acontecimientos. No es un secreto que ambos aunaron su actividad en la creación de una veeduría Todos por Medellín, direccionada a mantener el proceso de privatización de EPM, no responder por las pérdidas billonarias, recuperar las posiciones perdidas dentro de la empresa y hacer oposición sumando ciudadanía contra el alcalde Daniel Quintero. La actual coyuntura política local ha obligado a muchos a tomar partido, o por la defensa de los patrimonios públicos o por los manejos corruptos de los mismos, en beneficio de los cacaos hoy sublevados porque los llaman a rendir cuentas.
los exalcaldes encabezados por Federico Gutiérrez, los exgobernadores, los exgerentes de la empresa y los contratistas ya señalados como presuntos responsables fiscales por la Contraloría General de la República cierran filas para lavarse las manos mutuamente, pero al mismo tiempo repiten la poesía de recuperación de la confianza. Es decir, que les tengamos confianza porque ellos son capaces, muy honorables y son la pulcritud personificada. Los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veedurías ni controles a EPM. Un verdadero control a la empresa solo puede surgir de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y sus organizaciones, solamente quienes la heredaron de las generaciones precedentes y la han sostenido con su esfuerzo. Tienen la posibilidad de recuperarla y ponerla al servicio de todos. Es la lucha por desprivatizar ese patrimonio o terminar de feriarlo. El asunto clave que la ciudadanía va a definir es el nudo gordiano de la polarización que en buena hora vive hoy la ciudad de Medellín. Campo Elías Galindo. Este es uno de los legados investigativos que nos dejó este gran hombre, profesor de la Universidad de Medellín, un líder social. Hoy desde aquí quiero expresar mis condolencias a los líderes sociales, a sus familias, a sus amigos más cercanos, a sus alumnos, sus estudiantes, a la Universidad de Medellín, que sé que hay un gran vacío en estos claustros educativos, profesionales, donde se forjan mejores hombres cada día, y no hay mejor lugar como la educación, como los lugares educativos. Por eso yo diría con mucho dolor que si hoy nuestro líder social, profesor Campo Elías Galindo, Dios le diera la oportunidad de venir a presentarse personalmente ante un juez, comparándolo con la escena que conté al principio de aquel personaje que comienza su crónica. Yo creo que una de las grandes pruebas que tendría Campo Elías ante un juez terrenal serían sus columnas, sus investigaciones, su trabajo, su conocimiento, su esfuerzo por construir un mejor país, por aportar a las nuevas generaciones un sueño de país, de construcción de nación. Los asesinos acabaron el cuerpo, pero estoy convencido que no pudieron matar su espíritu ni su alma, porque sus enseñanzas, su legado quedó en los corazones, en la mente de muchos estudiantes, que quizás lo tuvieron a él como molde, modelo y ejemplo, y que estoy seguro van a tomar esa posta. Aquí no ha terminado nada, aquí ha comenzado una nueva historia para Medellín, una nueva historia para Antioquia, y estoy convencido que también una nueva historia para Colombia. Jorge, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Esperamos que un día podamos ver el sueño hecho realidad, construir entre todos la Colombia que soñamos, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Un abrazo para todos. Era James Santa Cruz hablando del asesinato del líder en Antioquia. Por lo tanto, yo creo que los colombianos estamos llamados a no esperar que a la gente la maten para hablar, que hay que acompañarlos. En este país hay que acompañar a la gente en vida, en defender los intereses de la sociedad en general. Eso se hace importante. Y creemos que entre todos los colombianos podemos y cambiamos de actitud, no cambiando de personas, sino el comportamiento que tenemos hoy, que guardamos silencio por todo. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un programa de Esta es mi opinión, cuál es la suya, y estaremos con ustedes el próximo miércoles desde otro sitio de Colombia, hoy desde el teleférico de Manizales, hablando para todos ustedes con nuestra gente de Caldas, con la gente de la Veeduría Interinstitucional de Colombia en Manizales,
que nos estuvieron acompañando en el trabajo que estamos realizando hoy. Que el aislamiento muy pronto sea del pasado para retomar nuestra vida de alegría y entretenimiento. Llega muy pronto Tardes de Talentos, música, humor, farándula, salud y mucho más. Vea Tardes de Talentos por su canal local y redes sociales.